Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Qué bello y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos escudriñando la palabra para profundizar en quién creemos, a quién nos debemos, a quién amamos, a quién adoramos y a quién estamos esperando que regrese. Es tiempo de conocer más al Rey y nosotros nos estamos ocupando de eso. Nosotros no nos acercamos a Él por temor, ese tiempo ya pasó. Nosotros nos estamos acercando a Él por amor. Creemos en la eternidad, no por temor, sino por amor. Y estamos acrecentando ese amor por Él. ¿Cómo? Conociéndolo más. Es tiempo de conocer más al Rey y al conocerlo, lo amaremos más. Es tiempo de amar con entendimiento. En esta iglesia no creemos solo por lo que otras personas nos dijeron o nos compartieron de Jesús, sino que nosotros mismos le hemos oído y por eso sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Él es el Rey. Y es por esta misma razón que nos estamos levantando como hijos de Dios, como hijas de Dios, valientes, para alumbrar en un mundo de oscuridad. Y les alumbramos entregándoles un mensaje de vida y de verdad, el cual está solo en Cristo Jesús, nuestro Rey. Creemos en Él y por eso hablamos de Él. No podemos quedarnos callados con este mensaje de salvación. Todo lo contrario, nos ocupa compartirlo con los demás. Somos los encargados de entregar las buenas noticias. Por eso le anunciamos a las personas la grandeza y la majestad de nuestro Dios, para que también ellos crean y al conocerlo se rindan en alabanza y adoración ante Él. Así, tanto ellos como nosotros estaremos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Somos adoradores de Dios. Nacimos para adorar. Dígale al que está a su lado, nacimos para adorar. Por eso nos aferramos a la Biblia, que es la palabra de vida. Con la Biblia nos reafirmamos nosotros y al leerla somos edificados y por medio de ella conocemos verdaderamente al Dios que adoramos. La Biblia es la espada que estamos afilando para tener mejor manejo de ella y ser más hábiles y expertos, para estar preparados para el momento en el que vamos a hablar acerca de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros ya fuimos bendecidos por Dios y recibimos salvación. Ahora queremos ser en todo como Jesús, quien es nuestro mejor ejemplo para todo. Y si Jesús amó a las personas, nosotros también debemos hacerlo. Nos debe ocupar que más personas conozcan de Él. No queremos que nadie se condene, sino todo lo contrario, que también reciban la salvación. La forma principal, no la única, pero sí la principal, por medio de la cual Dios determinó que se diera a conocer
su inmensa verdad es a través de la predicación. Predicar es contar, anunciar, difundir, publicar, pregonar. Predicar es hacer claro algo. Todos debemos cumplir con hacer clara la verdad de Dios para las personas. Es que todos tenemos la gran comisión de hacer, ¿qué? Discípulos de Dios en todas partes. Por eso dice la palabra en Romanos. Vamos a leer Romanos 10, del 11 al 15. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos, iglesia, son los pies de los que anuncian ¿la qué? La paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí hay quien predique. Aquí hay quien predique. Aquí estamos preparándonos para anunciar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. Todos los creyentes participamos de esta misión, compartiendo las buenas nuevas en nuestras relaciones, trabajos, familias, en todo lugar. Donde tú estés, ese es tu púlpito, donde tú vas a entregar y a compartir y a predicar la palabra. Cada uno debe cumplir con el ministerio que Dios le dio. Algunos predicarán públicamente y otros darán testimonio en lo cotidiano. Lo importante es que todos, iglesia, estemos anunciando a Cristo Jesús, nuestro Rey, ya sea de una o de otra manera. Y así hasta que Él quiera, mientras Él regresa. Porque muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Muy pronto lo invisible se hará visible. Y ese día dejaremos de ver las cosas como a través de un espejo y de forma borrosa. Y en ese día por fin veremos cara a cara a nuestro Rey. Gloria a Dios. Estamos anhelando ese día. Amén. Todos estamos anhelando ese día. Recordemos que Cristo Jesús es el hilo conductor de las Sagradas Escrituras. Toda la palabra se complementa y se entrelaza. Desde Génesis hasta Apocalipsis se anuncia su poder, su gloria, su soberanía y su amor. Hace unas semanas estamos en el libro de los Salmos. Hemos visto varios salmos. Esta noche vamos a profundizar en el Salmo 69. Este salmo no se sabe con seguridad quién lo escribió. Algunos lo atribuyen a David y otros lo atribuyen a Jeremías. El salmista está en una situación en la cual le pide a Dios que lo socorra. Pide el juicio para sus enemigos y posteriormente termina en alabanza con la completa confianza de que Dios lo va a ayudar. Se dice que este salmo tiene que ver con las profecías
acerca del Señor Jesús, porque el Nuevo Testamento lo cita varias veces en relación directa con Jesús. Por eso la forma en la que lo vamos a abordar esta noche es leer el versículo que está en el Salmo y posteriormente iremos a los versículos relacionados con Jesús en el Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de la palabra. Empecemos por los versículos del 1 al 4. Mire, quiero que usted se meta con el salmista en el Salmo, que lo interprete, que haga la lectura como si fuera usted el que lo hubiera escrito, por favor. ¿Pueden hacerlo? Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Esta parte relata la dolorosa experiencia de Cristo en sus padecimientos y que nosotros ya conocemos muy bien. Jesús en Getsemaní y en la cruz vivió la sensación desesperada que relata esta porción de la palabra de ser inundado por el dolor, hasta el punto de decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Vamos a leerlo en Mateo 26. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Como vimos la semana pasada, nuestro Rey infinito y glorioso se atomizó en la fragilidad de un cuerpo humano como el que nosotros tenemos. Tóquese, pellizquese. Está vivo. Nuestro glorioso Rey, siendo Dios, se hizo hombre y siendo creador, tomó la forma de una de sus criaturas. El Rey eterno tomó nuestra apariencia, sufrió, comió, durmió, caminó, sintió cansancio, dolor y tristeza. Y a pesar de todo, solo le ocupaba hacer lo que el Dios Padre quería. Solo le ocupaba obedecer. Él tenía claro que todo era con un gran propósito eterno, que honestamente solo cobra sentido si se mira desde el amor. Esto es una historia de amor. También recordemos que contra Jesús estaban todas las autoridades y el pueblo que querían destruirlo, como también hace referencia en el Salmo. Y en cuanto a la parte final del versículo 4 que dice: me hacen devolver aquello que no robé, se refiere a la injusticia de que fue rechazado a pesar de no haber cometido pecado alguno.
sin motivo alguno, menospreciaron al autor de la vida. Lo dice Juan. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Luego continúa el Salmo 69 diciendo, recuerde que estamos metidos con el salmista. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan. Oh Señor, Dios de los ejércitos, no sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Pues por amor de ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí. Cuando hice de cilicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Cuando el versículo 5 dice, oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. El salmista está describiendo sus propios pecados. Sin embargo, en Jesús esto es diferente porque no se refiere a las transgresiones cometidas por él. Jesús no pecó, pero sí cargó con todos y cada uno de nuestros pecados. Él cargó sobre sí las transgresiones que pertenecían a la humanidad pecadora. Cargó sobre él todo lo que nos correspondía a nosotros y a cada uno de nosotros. ¿Sí recuerdan qué pasó allá? Anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Estábamos enemistados con Dios, íbamos rumbo a la muerte eterna. Por eso nos dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El versículo 8 del Salmo dice, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Esto se cumplió literalmente en Jesús. Recordemos que sus hermanos no creyeron en él durante su ministerio aquí en la tierra. Y nos lo dice también Juan 7. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procuras ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ¿qué? Ni aún sus hermanos creían en él. No lo recibieron sus hermanos y tampoco lo recibió el pueblo. Juan 1:11 lo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Y bien sabemos que la profecía del versículo 9 dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Se cumplió en Cristo y lo leemos en Juan 2:13. Este sí quiero que me acompañen todos en la lectura. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote, en otras versiones dice látigo de cuerdas, ¿qué hizo? Diga duro, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Qué momento el Señor llegar al templo y hacer todo esto que hizo. Mientras las personas habían hecho del templo una casa de comercio y para ellos era un lugar para obtener sus ganancias, a Jesús le acaloraba ver esa insensatez. Es que se lo imaginan haciendo ese látigo. Me imagino que él empezó a enrollar ahí cositas para hacer un látigo, pensando, voy a echarlos a todos de aquí. Qué rabia, ira santa. Para ellos era un negocio, pero para él era la casa de Dios. Y dice, pero es que miren, ahí lo vamos a leer con el látigo virtual en la mano. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. ¿Con quiénes? Con las ovejas y los bueyes. ¿Qué más hizo? Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Quitad esto de aquí. Y sacó a todo el mundo. Y sacó todos los animales. Y dice que los sacó a todos. Iglesia, hoy les exhorto de manera respetuosa. El templo es para venir a adorar y glorificar al Señor. No es un sitio para buscar tus conexiones, tus contactos, a quién le vendo tal o cual producto. No, señores. Para eso no son las cosas de Dios. Tú tienes tus espacios donde puedes hacer todas esas cosas. La casa del Señor es para adorar y glorificarlo. Si bien Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, estas construcciones son para nosotros reunirnos en su nombre y adorarlo. Y no deben verse motivadas estas reuniones por cosas ajenas ni de comercio para asistir. Para eso no son las cosas de Dios. Jesús lo entendía. El celo por las cosas de Dios lo consumía. Jesús lo entendía y nosotros debemos entenderlo. Avancemos a los versículos 13 al 29. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio, oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. Sácame del cieno y no dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo.
ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy en angustia. Respóndeme pronto. Acércate a mi alma y redímela. Por causa de mis enemigos, rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación, y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento, y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad, y que no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos con los justos. Pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Al inicio de estos versículos vemos una súplica de parte del salmista. Ruega por ayuda, por socorro y por una pronta respuesta. Y esta palabra se cumple en Jesús. Todos bien conocemos cómo fue abandonado por todos y cómo afrontó el dolor en soledad. ¿Esto lo tomó por sorpresa? No. Él mismo dijo en Mateo 26:31. En el camino, Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Él sabía que era algo que él debía llevar. De hecho, nadie más podría haberlo hecho. Él cargó todo él solo. Cargó con el peso del pecado, del dolor, del abandono y del rechazo. Y en el versículo 21 dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando dice vinagre, utiliza la palabra griega oxos, que significa vino agrio, común entre los soldados romanos. Era un vino barato, de baja calidad, que se dejaba fermentar demasiado tiempo, por lo que se volvía ácido. Como su sabor era fuerte y agrio, los judíos y los griegos lo asociaban directamente con el vinagre. De ahí la traducción literal en nuestras Biblias. También se puede referir a una bebida que consistía en agua mezclada con vino agrio o vinagre, que servía para quitar la sed y era barato. ¿Saben? Asombroso. Este salmo describe con exactitud lo que pasaría en la crucifixión. A Jesús no le dieron agua, sino vinagre agrio cuando sintió sed. Es una profecía muy marcada que se cumple en Mateo 27:34. Le dieron a beber vino mezclado
con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y en Juan 19:29, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Dios se había encargado años antes de revelar detalles de cómo sería la vida y la muerte de su Hijo aquí en la tierra. En Él todo tiene cumplimiento. En el Señor todo tiene cumplimiento. Es impresionante. La rama de hisopo viene de la palabra griega husopos. Era el nombre de una planta usada como instrumento para rituales judíos, sobre todo en ritos de purificación. Lo que está relatando en el Evangelio de Juan no es una casualidad. Está describiendo una vez más cómo Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el Cordero Pascual. Les voy a mostrar unas ramitas de hisopo. Yo intenté conseguirlas, pero mire lo que pude. Un pedacito de pino, pero como para que... Pero para que se den una idea más o menos, ¿cierto? El hisopo era una planta pequeña y flexible, con ramas delgadas y muchas hojitas, que crecía fácilmente en las paredes y lugares húmedos de Israel. Por su forma, servía como un pincel natural. No había pinceles, entonces lo utilizaban como un pincel que podía absorber y rociar líquidos. El hisopo fue designado por Dios como instrumento ritual de purificación. No era cualquier ramita, sino una herramienta con un propósito espiritual. Se usaba para rociar sangre, agua o aceite en diferentes ceremonias. Vamos a leer algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Éxodo 12:22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Números 19:18. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo fue designado por Dios como instrumento ritual de purificación. No era cualquier ramita, sino una herramienta con un propósito espiritual. Se usaba para rociar sangre, agua o aceite en diferentes ceremonias. Miremos eso cómo se aplica al Señor Jesús. Juan 19:13-16. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron:
fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. La Pascua fue una fiesta que Dios estableció en Israel para recordar cómo los libró de la esclavitud en Egipto. Los invito a leer Éxodo 12 en sus casas. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y con su sangre pintar los postes y los dinteles de la puerta de la casa. El instrumento que se usaba para aplicar la sangre de ese corderito en los dinteles y en los postes de las casas era el hisopo. Cuando Dios pasó por Egipto para traer juicio, al ver la sangre en el dintel de la puerta, pasaba de largo y el primogénito de esa casa quedaba a salvo. De ahí viene el nombre Pascua, que significa pasar por alto o saltar. Desde entonces, Israel celebraba esta fiesta cada año, comiendo pan sin levadura, hierbas amargas y recordando cómo Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud. También quiero que recordemos que los huesos de ese corderito sin mancha no eran quebrados. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué lo menciono? En Éxodo 12:46 y Números 9:12, Dios ordenó que ninguno de los huesos del Cordero Pascual fuera quebrado. Y como bien hemos estado entendiendo, todo se trata del Señor Jesús. Este detalle no es la excepción. Este también es un detalle profético. Cuando Jesús murió en la cruz, aunque a los otros crucificados que estaban a su lado les quebraron las piernas para acelerar su muerte, con él no lo hicieron. Iglesia, Jesús es el Cordero sin mancha. Todo tiene que ver con él. Jesús es el Cordero sin mancha. Todo tiene que ver con él. El antiguo pacto era sombra de lo que vendría, porque la realidad es Cristo. Con el hisopo, en el momento de la cruz, es como si el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, nos dijera: ya no se purifica en el templo con animales. De ahora en adelante, la purificación ocurre solamente en el Cordero ofrecido una vez para siempre, en Cristo Jesús. ¡Qué hermosura! Antes, el hisopo ponía sangre de un cordero sin defecto en el dintel de la puerta para salvar de la muerte en Egipto. Ahora, el hisopo está ahí en el Calvario, señalando al Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo y del cual toda esa historia apuntaba. Porque todo siempre se ha tratado del Señor Jesús. Toda la palabra es evidencia de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Ese es el Rey que tenemos. Ese es nuestro Rey. Ahora, leamos los versículos 30 al 36 del Salmo 69. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey
o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran. Viva nuestro corazón los que buscáis a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Este salmo empieza con clamor y angustia, pero termina con gozo y alabanza. Alabanza, iglesia, alabanza. Por eso no voy a dejar de mencionarlo. Quiero que veamos cómo en todo está el darle y ofrecerle alabanza y adoración a Dios. Fuimos creados para adorar, somos adoradores. ¿Sabes que eso es lo que vas a hacer en la eternidad? Alabar y glorificar a nuestro Rey. Dile al vecino, eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. En el pasado, las personas mostraban su adoración a Dios ofreciendo animales en sacrificio. Pero ¿saben qué? Aún en este salmo, que se escribió cuando aún estaba vigente el antiguo pacto, años de distancia, se anuncia la grandeza del pacto de la gracia. Qué bondad la de Dios. Desde allá tenía presupuestado ese cordero que quita el pecado del mundo. Alabanza es lo que Dios quiere, es lo que siempre ha querido. Nosotros ya lo entendemos, por eso nos estamos ocupando de entregarle la mejor alabanza a Dios. Con cánticos, dice el versículo 30, alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Que su nombre sea alabado y que con acción de gracias se le exalte, agrada más al Señor que cualquier sacrificio. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nacimos para adorar. Somos adoradores. En los versículos que leímos, el salmista deja ver que lo que de verdad le gusta a Dios no es la sangre de animales, no. Lo que le gusta a Dios es un corazón que le canta, le honra y en todo y por todo le da gracias. Dígale al que está a su lado, le da gracias. Le da gracias. Con Jesús ya no hacen falta sacrificios de animales. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Si a usted eso no le emociona, Dios mío, es glorioso, es grandioso nuestro Rey. Él no tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo por ti y por mí, por el gran amor para formar una familia y podérsela presentar al Padre. Es algo glorioso. Y Jesús es el primero en adorar. La alabanza nació de Dios para Dios y ahora nosotros podemos hacer parte de esa bendición que ya entendemos para qué nacimos. ¿Para qué nacimos, iglesia? Para adorar. Él es el que guía nuestra alabanza. Por eso buscamos a Dios y vive nuestro corazón, como dice el versículo 32 del Salmo. Que todo
lo que Él creó le rinda alabanza. En el versículo 34 dice: alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve. Dice que le alaben los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos se mueve. Y de hecho lo hace. Eso no está ahí solo por nombrarlo. Nosotros por eso también en nuestras canciones lo cantamos y los incluimos. Incluimos a la creación, porque es que todo lo que Dios creó le debe adorar y glorificar. Miren la hermosura de lo que dice el Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. En la naturaleza se ve la gloria de Dios. En la creación todo grita y anuncia su inmensidad y grandeza. Hace unas semanas dijimos que hay lecciones muy importantes que pueden aprenderse contemplando el cielo de noche y de día y en un amanecer, en un atardecer, en la lluvia, en los truenos, en los relámpagos, en las estrellas. La gloria de Dios se ve escuchando los pajaritos cómo le cantan, cómo suenan los árboles, cómo los árboles florecen y dan frutas, alimentos y medicinas, escuchando cómo suenan las cascadas, los manantiales, las olas del mar, en el vuelo de los animales a los que Dios les dio el privilegio de volar, en el cantar de un gallo, en el rugido de un león, en el silencio de una jirafa, en la inmensidad de un elefante, en la agilidad de un leopardo, en la fuerza y la valentía de un caballo, en la inmensa variedad de colores que hay en el arco iris y en los peces, en las orugas que luego se convierten en mariposas y en las hojas, mejor dicho, en todos los colores que refleja la naturaleza. Iglesia, hemos perdido la capacidad de asombro. No podemos dejar de sorprendernos por esos detalles que el Señor nos regala gratis, no cuestan. En el viento que a veces acaricia y otras veces ruge con fuerza, cuando llueve y cuando hace sol, en las travesías de los pingüinos, cómo lo hacen de organizados, el hibernar de los osos. ¿Sabía usted que las ballenas cruzan desde la Patagonia para tener a sus ballenatos y que ellas mismas les dan sus lecciones para que puedan regresarse y los acompañan nodrizas para cuidarlos en el viaje de regreso, y que cada una canta y cada uno de sus hijos interpreta lo que su madre dice, contemplando el mar y su profundidad, o en algo tan diminuto pero lleno de vida como una semilla, admirando la destreza, el esfuerzo, la organización y compromiso de una hormiga. Ustedes han visto cómo transporta y corre hacia la meta. En las estaciones, el montón de cambios que hay en ellas, todo debe y le da la gloria a Dios. La primavera, con su clima templado, que hace que florezcan las plantas,
que broten las hojas de los árboles y que aparezcan muchos colores y perfumes. El verano, que trae campos verdes y frutos frescos. El otoño, con su cambio de clima y con el cambio de color de las hojas de las plantas y de los árboles. Y en el invierno, con las bajas temperaturas, en algunos lugares donde hay hielo, nieve y heladas. También vemos a Dios en la complejidad del ADN y en las Pléyades, en las galaxias, en las auroras boreales, en la dulce miel que produce las abejas, en el cantar de un grillo y en cómo alumbran las luciérnagas. El ser humano, su funcionamiento, que es perfecto, cada parte cómo funciona. Mejor dicho, esta lista es infinita. Yo podría quedarme toda la noche y seguir, sin lugar a dudas, diciéndoles tantas cosas. Quiero invitarlos a que en sus casas lean Job 38 y 39. Son capítulos muy especiales. Y en Isaías 40:12, yo solo quiero decirte que es que estamos hablando de un rey tan poderoso, tan glorioso, tan majestuoso, que cuenta las aguas aquí, en su mano, que corre el polvo de la tierra con 3 dedos, pero hágame el favor, que mide el universo con la palma de su mano. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Si la creación lo glorifica, como nosotros, que somos sus criaturas, en lo que Él se complace, porque la naturaleza hace muchas cosas para glorificar al Rey, pero ¿sabe qué complace al Rey? Que nosotros le rindamos alabanza y gloria y adoración. Es la única contraprestación que Él desea de nosotros. Todo lo creado grita, canta y refleja que Dios es grande, infinito, creativo, sabio y poderoso. Es como si cada rincón de la creación nos diera una prédica silenciosa, pero contundente del Dios creador. No perdamos la capacidad de asombro, el hecho de que te levantes, que respires, que puedas valerte por ti mismo, que seas autónomo, que puedas ir a un baño, porque hay gente que no puede hacerlo, que tengas saliva, porque hay gente que no la tiene, y no somos conscientes de un aire que es gratis y estamos respirando. Cada detalle del Rey nos habla de su majestuosidad, de su poder, de su gloria y de su inmensidad. Sé que de aquí en adelante todos vamos a ser desafiados a que cuando abras tus ojos pienses en lo majestuoso que es Él. Cuando escuches los pájaros, cuando salgas y veas esa inmensidad del cielo que no necesita hablar, pero tú dices, wow. O cuando la noche tenga esa luna preciosa, qué luna, que casi que la podemos tocar. Todo en la creación habla y grita, a veces con sonidos, a veces sin sonidos ni palabras. Su voz no siempre se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Iglesia, la creación está cumpliendo con su parte y nosotros nos estamos levantando en este tiempo, en esta generación, para también cumplir con nuestra parte. Somos adoradores y en todo lo que hacemos, pensamos o decimos debemos alabar y dar testimonio de la grandeza del Dios que nos hizo, en el cual creemos y al cual hemos decidido entregar nuestras vidas. ¿Qué más tendríamos nosotros para ofrecerle a Dios? Poder, sabiduría, riqueza, conocimiento,
oro, plata, piedras preciosas, acciones, sacrificios. Él es el dueño de todo, mis amigos. Él ya es dueño de todo y aún más. Él no necesita nada, todo es suyo. Él lo creó. ¿Sabe qué es lo único que el Señor anhela y desea? La única contraprestación: amor, obediencia, acción de gracias y alabanza. Es lo que le podemos entregar. No hay más. Nada más tenemos para ofrecer. ¿O usted tiene algo más para ofrecer? Y la idea no es que sea solo a raticos, 2 veces a la semana como en el caso nuestro. Es todos los días, es todo el tiempo. Somos adoradores todo el tiempo. Por eso nos dice Hebreos: por tanto, ofrezcamos de vez en cuando, continuamente, mediante Él, ¿qué? Sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Solo mediante Jesús, nuestro Rey, podemos ofrecer sacrificio de alabanza para Dios, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que hace y lo que hará. Pero por favor, no entendamos esa palabra sacrificio como una obligación o como para buscar perdón. Ese perdón ya lo obtuvimos por el sacrificio definitivo por el pecado que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, una vez y para siempre. Como lo vimos hoy, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, dígaselo al vecino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra sacrificio debe entenderse como un homenaje, una respuesta de gratitud. Es que después de contemplar tanto amor y tanta grandeza, ¿qué más queda por hacer? Alabar y glorificar a nuestro Rey. Por eso es que hay que hacer las cosas con entendimiento. La semana pasada dijimos, la adoración es pura o baja, según el adorador tenga pensamientos elevados o bajos de Dios. Como tú adoras, dependerá de lo que piensas de Dios. Después de entender lo que estamos entendiendo, si de verdad lo estamos entendiendo, solo nos queda proclamar con sinceridad y admiración lo que sentimos por el Dios que amamos y en el que creemos. Ese sacrificio es una ofrenda, es de gratitud, no impuesta por obligación, sino ofrecida libremente por amor y reconocimiento. Y dice que debemos hacerlo continuamente. Es que este es un ejercicio que usted hace todo el tiempo. En vez de alegar porque va detrás de un vehículo y hay un taco, gracias Señor porque puedo observar, puedo dedicar este tiempo para escuchar tu palabra. En vez de desesperarme y no decir, otra vez está lloviendo, gracias Señor porque la lluvia moja los campos. Ay, qué calor, gracias Señor porque calentaste el día. Si ayer fue lluvioso, hoy nos permites contemplar un día caluroso. Entonces dice que debemos hacerlo continuamente, lo que implica que es un estilo de vida, no es un acto forzado ni esporádico. Cantar, orar, proclamar y confesar el nombre de Dios, lo cual podemos hacer solo a través de Jesús, es un sacrificio que brota del gozo de pertenecerle. Y saben, aunque a veces implique hacerlo en medio de dificultades,
y no todo sea fácil en nuestras vidas, sigue siendo voluntario, porque no depende de nuestras emociones. Por ahí dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, pero yo le alabo aunque haya quebranto y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Nuestra alabanza no depende de nuestro estado de ánimo ni de las circunstancias que estemos viviendo. Nuestra alabanza depende de la grandeza de a quien le estamos cantando, la cual es inmutable, Él no cambia. Por eso siempre es momento de adorarle y exaltar su nombre. Independiente, iglesia, de tu situación familiar, empresarial, económica, es gracias, Señor. No entiendo lo que estás haciendo, pero te voy a dar gracias. No entiendo por qué permitiste esta enfermedad, pero voy a adorarte, voy a glorificarte. No entiendo, Señor, esta dificultad con mi hijo, pero te doy gracias por mi hijo. Hasta que tú quieras. Debemos cambiar nuestro chip. Debes cambiar la queja en alabanza. Debes rendirte en adoración, porque dice, entrad por mis atrios con acción de gracias. Muchas veces dice acción de gracias. Debemos glorificar al Señor y dice, y por cuanto no le dieron gracias. ¿Por qué? Porque lo único que Él quiere, que en medio de cada circunstancia, de cada situación, sepamos, acabamos de leer un montón de cosas y usted va a leer otras tantas en su casa, de la grandeza y la majestad del Rey que tenemos, de su poder y su soberanía. No va a saber que usted tiene esa dificultad, no va a saber que tiene, pero ¿sabe qué quiere? Que le diga, no entiendo, pero te doy gracias. Tan simple como eso. Por eso dice Habacuc, aunque la higuera ¿qué? No eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo ¿qué? Yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y en las alturas me hace caminar. Sin importar las circunstancias, siempre nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación y honraremos su nombre. La creación está cumpliendo con su parte y nosotros nos estamos levantando en este tiempo y en esta generación para cumplir con nuestra parte. ¿Para qué fuimos creados, iglesia? Fuimos creados para alabanza de su gloria, que absolutamente todo alabe al Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer un salmo y voy a pedir, por favor, acompañen la lectura, porque juntos estamos entendiendo lo que el Señor nos está entregando esta noche. Por favor, no incline su rostro porque ahorita lo inclinan. Vamos a leer juntos este salmo 148. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes, criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen.
ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. Alabado sea el Señor. Qué hermosura. Fuimos creados para alabanza de su gloria, que absolutamente todo alabe al Señor. Yo te voy a animar, antes de hacer la oración final, de que cambies cómo hablas y que observes, y te vas a dar cuenta de la grandeza y la majestad de un rey que solo necesita que pongas tus ojos en él y le creas y sepas lo poderoso que es, lo grande y majestuoso que es. Cierra tus ojos, vamos a orar. Alabado sea, Señor, qué inmensidad, qué grandeza, qué poder. Estamos felices conociéndote. Gracias por entregarnos tu palabra. Gracias por hablarnos. Tú estás haciendo tu parte. Nosotros queremos corresponderte y hacer nuestra parte. Nos estás levantando para que alumbremos con valentía en este tiempo, para que le entreguemos el mensaje de vida que hay en Cristo Jesús, nuestro Rey, a todas las personas. Creemos en Él y por eso queremos hablar de Él. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo. Queremos anunciar la paz y las buenas noticias que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos estamos preparando para saber dar razón de nuestra fe y tú llenarás nuestras bocas cuando hablemos con las personas. Queremos que el celo por ti y por tus cosas nos consuman, que llenen nuestras almas y arda en nuestros corazones. Honor y gloria para el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Estamos leyendo tu palabra, la cual es evidencia pura de que Jesús nuestro Rey es el Cristo. De Él siempre se ha tratado todo. Y ya queremos, Señor, verte cara a cara, Cristo Jesús. Mientras tanto, nos ocuparemos de ofrecer sacrificio continuo de alabanza en homenaje para ti. Y nuestros labios y nuestros corazones confesarán tu nombre. Alabado sea, Señor, por siempre y para siempre. Oramos creyendo en el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.